Buen día, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 31 al 34. Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 31 al 34. Bien, espero que todos lo hayan encontrado y puedan seguir la lectura, por favor. Lucas 18, 31 al 34 dice así: Tomando Jesús a los 12 les dijo: He aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Estamos acercándonos a tu palabra, Señor, con temor, con reverencia, con gratitud también, Señor. Y anhelamos, Señor, que tú seas glorificado a través de esta enseñanza, que seas tú hablando a nuestras vidas por medio de tu Santo Espíritu, que puedas usar mi vida, Señor, como un vaso, como un instrumento, un vaso de barro, Señor, para que tu ministerio sea engrandecido, Señor, en la vida de mis hermanos, y cada uno de nosotros también como vasijas podamos recibir esta gracia de tu palabra, Señor, esta verdad que quieres comunicarnos a cada uno. Y, Señor, nos acercamos por medio de Jesucristo, tu Hijo, quien nos ha limpiado con su sangre de todos nuestros pecados en la cruz, Señor, y estamos ahora en tu presencia, tenemos acceso, tenemos libertad, Señor, estamos en el lugar santísimo, en el lugar correcto, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, entonces a través de esta lectura lo que vamos a ver en esta mañana es precisamente responder a una pregunta inquietante. Cuando la vida nos trata mal, nos golpea, ¿le importa a Dios? Esa es la pregunta. Cuando hay dificultad, cuando usted no la está pasando bien, está afligido, o quizá conoce a alguien cercano a usted, o de las personas que en este momento, familias enteras que están sufriendo, la pregunta es, ¿le importa a Dios? Esa es la pregunta inquietante que la he tenido y creo que usted también, y a lo largo de los siglos han habido personas que se han hecho esta pregunta, si el justo está sufriendo, si la está pasando mal. ¿Realmente Dios tiene algo que decir? ¿Tiene cuidado de nosotros? ¿Tiene cuidado de sus hijos? Entonces, vamos a plantearlo de la siguiente manera. Hay una pregunta y detrás de cada pregunta hay una suposición. Y vamos a ponernos en el lugar de alguien que está realmente sufriendo. También puede ser una persona que no cree, que es escéptica, que no viene a la iglesia. Y la pregunta que generalmente se puede escuchar, o el planteamiento que se dice es de que, bueno, si hubiera Dios, Él no permitiría la maldad y el sufrimiento. Y si hay un hijo de Dios,
que está siendo afectado o alcanzado por alguna clase de mal, entonces puede estar suponiendo en su mente, puede que haya un Dios en algún lado, pero no se interesa en mi vida. Porque si Dios me amara, haría algo para solucionar los problemas de mi vida. Esa es la suposición. Pero nosotros a través de la lectura de la palabra vamos a exponer y vamos a hacer una declaración para cuestionar esa suposición, porque una suposición siempre parte de una pregunta que puede ser falsa o verdadera. Nosotros vamos a exponer entonces lo que dice la palabra del Señor para cuestionar esa suposición que generalmente parte de una idea falsa. Entonces, tenemos que entender, hermanos queridos, que cuando la vida se complica y no entendemos lo que Dios está haciendo, entonces es fácil sentir que Él está ausente y que no le importa. Pero a pesar de todo, quiero que usted recuerde que Dios entiende el sufrimiento, ¿sí? Dios entiende el sufrimiento y nos está viendo nuestro corazón, está viendo todas las inquietudes que hay en nuestra alma, ¿verdad? O de las personas que usted conoce que están inquietos por lo que está pasando, ¿verdad? Entonces tenemos que entender de que Dios nos está observando no como un mero observador, sino como alguien que lo vivió en carne propia. Porque debemos entender de que Jesucristo es varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces Él conoce nuestro sufrimiento, sabe cuando la estamos pasando mal. Y es más, esta respuesta categórica, ¿verdad?, de que sí a Dios le importa, en su momento también lo entendieron algunos hombres de la Biblia. Por ejemplo, ¿se recuerda usted a Habacuc? Allá en el capítulo 1, verso 2, él hizo esta pregunta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Entonces podríamos agregar también a lo que preguntaba Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la enfermedad o a causa del problema familiar que quizá por largo tiempo no se resuelve. Pero Dios tiene su tiempo, hermano, y Dios te ama y Dios sabe lo que estás pasando. Y le digo eso, hermanos, porque he comprobado la fidelidad de Dios, que Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es amoroso y sí le importa lo que está pasando en nuestras vidas. Otro hombre que se hizo ese cuestionamiento, ¿verdad?, e incluso llegó a esa crisis nerviosa, fue Job, cuando vio que todo se le había venido encima. Sabemos de que él adoró a Dios, ¿se recuerda? Él adoró a Dios, se postró delante de Dios y él reconoció que Dios estaba bajo control. Pero en algún momento de su caminar también se desanimó y él exclamó en Job 3:3: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Entonces note usted la desesperación que le entró, que él realmente no quería ni saber del día en que había nacido. Y en algún momento, conversando con alguien, decía, ¿no? Yo quiero que se desvanezca esta década, porque no solamente hablaba de un año 2020, en un año tan especial. Él hablaba de toda una década y que quería que desaparezca, porque había sido una década muy, muy dura para él. Quizá, no sé si también le estoy hablando a alguien. Hermanos, es así. Hay
Hay momentos en que quizá no renegamos contra Dios, no estamos rebeldes contra Él, pero quizá al recordar todo lo que pasó, nosotros estamos molestos. Y tenemos que entender que si algo sucedió, Dios lo permitió para algo, para enseñarle, para fortalecerlo en algún área, para prepararlo para algún servicio más adelante. No sé, algo Dios va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios va a hacer algo en su vida. Algo que Él está elaborando porque es parte de su plan, ¿verdad? En realidad ya lo elaboró, dice, ¿no? Pero usted lo va a entender después. Jeremías también se cuestionó ante estos asuntos. En Jeremías 28, él exclama: porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y él se refiere a estas palabras por el hecho de que él era un predicador, ¿verdad? Y él hablaba de que la gente se vuelva al Señor, que se vuelva de la idolatría, que deje su malvado corazón, se vuelva a Dios, porque venía el castigo, venían los babilonios. Pero el pueblo no hacía caso, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanos, podemos decir de que hoy en día hay una suerte de, ¿cómo diría yo?, de mensajeros del mal, ¿no es cierto? Mensajeros no porque lo dicen con mala intención, pero son mensajeros del mal. Mensajeros que, bueno, están como figuras de autoridad, que solo hablan de lo malo, ¿no? De lo negativo, de lo amenazante que es el COVID-19, y se habla de centros de acogida y esas cosas, y uno va pensando y dice, bueno, las cosas se están poniendo muy feas, ¿no? Y en el círculo de los predicadores de EGM se estaba analizando esto, ¿no? ¿Qué pasaría, no? Porque incluso se va contra la Constitución, ¿no? Entonces, hermanos, hay voces que son desconsoladoras, amenazantes, pero tenemos un Dios vivo y verdadero a quien servimos, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de toda consolación, de todo afecto, que Él se preocupa por nosotros. Y estamos bajo la sombra, bajo el amparo de sus alas, de su cuidado amoroso. Entonces, tenemos que entender entonces de que sí, Dios comprende porque Él ha vivido en carne propia. El Señor Jesucristo precisamente dice en esta sección que hemos leído al comienzo, y usted puede notar en esta lectura de Lucas 18, 31 al 34, de que aquí Jesús no solamente es un gran líder, el Salvador perfecto y el Maestro más sabio, ¿no? Sino que es Dios mismo, hermanos, porque ningún hombre puede predecir su muerte y su resurrección. No ha habido hombre, nunca lo hizo Buda, nunca lo hizo Mahoma, ningún otro líder religioso, solamente Jesucristo, que es Dios, ¿verdad? Dios hecho carne. Recuerde que Él dijo, yo y el Padre uno somos, en Juan 10:30, y en Juan 14:9 también leemos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces solamente Cristo podía decir estas palabras con precisión. Y no solamente las dijo una vez, sino en varias oportunidades. Por lo menos en unas 3 ocasiones, Él predijo su muerte, o sea, sus sufrimientos,
Todo lo que le iban a hacer, lo iban a escupir, se iban a burlar de él, lo iban a golpear, ¿sí? Pero que luego dice que lo iban a matar, pero luego él iba a resucitar. Entonces, en Jesús Dios se encarnó y nos demostró que sabe lo que es ser humano. Sabe lo que es el abandono, el sufrimiento y la muerte. Y Él estuvo dispuesto a morir y predijo su muerte con detalles asombrosos. En realidad, Jesucristo es asombroso, es magnífico en su vida y en su muerte. ¿Sí? Entonces, cada día, hermanos, eso nos debe despertar la admiración más y más del gran Salvador que tenemos, a quien servimos y a quien debemos seguir. Entonces, está escrito, hermanos, de manera muy clara, muy puntual. En Mateo 20, 17 al 19 también leemos esta profecía. El Hijo del Hombre, o sea Jesús, será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Jesús no había cometido ningún delito, pero murió, como usted ya sabe, murió como un delincuente, ¿verdad? La muerte de cruz estaba reservada para los delincuentes. Pero el inocente, el manso, aquel que es más sublime que los cielos, como dice el escritor a los Hebreos, Él dio su vida en la cruz. Los seguidores de Jesús, entonces, en ese tiempo seguramente pensaron de que habían perdido a su líder, de que se había acabado toda esperanza, pues pocos sabían acerca de la resurrección de los muertos, no estaba muy claro eso en sus corazones, lo tenían como una idea muy vaga, pero en su momento entendemos, hermanos queridos, de que ellos se llevaron la gran sorpresa y vieron al Maestro vivo. Y Él dio pruebas indubitables de su cuerpo resucitado. Le mostró las heridas en las manos, las heridas en los pies, la herida en el costado, y le dijo a uno de esos discípulos que no estaba presente en ese momento, ¿se acuerda quién era? A Tomás, ¿sí? Tomás no estaba presente cuando Jesús se apareció la primera vez a sus discípulos y le dijeron, al Maestro hemos visto. Y él dijo, si no viere las heridas en sus manos, en sus pies, si no metiere la mano en su costado, no creeré. Y 3 días después dice que apareció el Señor, cuando estaban todos ya, estaba Tomás, y le dijo, ven, acércate, toca y ve, yo mismo soy. Hermanos, el Señor está vivo. El Señor nos exhorta y les exhorto también a su limpio entendimiento que ustedes crean de todo corazón que el Señor Jesucristo está vivo, está activo, conoce tu pesar, tu sufrimiento. Quizá en tu vida las cosas están bien, tú te estás cuidando a tu familia, ¿verdad? Pero quizá conoces a alguien que está muy afectado. Y si hay posibilidades de que tú le lleves un mensaje, dile que Cristo le ama y que Cristo conoce su vida, su dolor, y que por eso Él murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces, el Señor está vivo, Él está en este lugar, en este momento. Él resucitó, dice, y se le apareció
se le apareció a los 12, después se le apareció a más de 500. Dice que luego se le apareció a Pablo. A Pablo, ¿no es cierto? El perseguidor en el camino a Damasco dice que se le apareció Jesús. Entonces, hermano, Él está vivo y tenemos que estar seguros en nuestra mente, en nuestro corazón, en lo íntimo de nuestros pensamientos, de que Él está con nosotros. Y que nuestro cuerpo, hermano, nuestra vida al final no nos pertenece, que somos de Él. Que si morimos, para el Señor morimos. Si vivimos, vivimos para el Señor. Entonces, sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Le pertenecemos a Él. Entonces, volviendo aquí al texto, hubo razones para el sufrimiento de Jesús, aunque ni siquiera sus seguidores lo supieron en ese momento. Solo después comprendieron que la muerte de Jesús en la cruz hizo posible que todos pudieran recibir el perdón de pecados, la reconciliación con Dios. ¿Acaso, hermanos, no es hermoso saber de que tus pecados han sido perdonados? Si tú te has arrepentido, ¿verdad? Y has creído en Jesucristo, tus pecados han sido perdonados. Y en Él se anuncia perdón de pecados y vida eterna. Vida eterna. Y es más, dice de que cuando creemos somos sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya está en los creyentes, hermano. ¿Sí? Ya están los creyentes. Y digo un poquito de doctrina, no necesitas cantar o pedir que Él venga, porque Él ya está en tu vida. Solamente pídele que te llene y te dé poder para obedecerle, para testificar, para vivir una vida santa. Para eso es el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la resurrección de Jesús es algo extraordinario. Prueba de manera correcta de que Dios puede dar vida nueva a quienes la acepten. Entonces, tal vez pareció que Dios estaba ausente en esos momentos de sufrimiento. Y quizá también en su momento otros van a comprender esta verdad, porque a través de los siglos los hombres de Dios, hombres devotos, hombres fieles a Dios, también han sufrido, pero han comprendido de que Dios tiene un propósito y que Él se identifica con el ser humano. Entonces, tal vez parezca que Dios está ausente. Tal vez parezca de que en ese momento, si retrocedemos hace 2000 años y estamos a los pies de la cruz, podemos pensar junto a los discípulos, Dios está ausente. ¿Sí? Usted sabía, ¿verdad? Y hay muchos relatos de judíos que murieron en los campos de concentración o en las calles de las ciudades de Europa donde habían los guetos, esos barrios judíos. ¿Usted ha visto esas escenas o ha leído en algún libro de aquellos judíos que tenían a un ser querido en sus brazos, muerto por las balas de los nazis? Y algunos llegaban a exclamar, Dios está muerto, Dios está muerto. Pero no, Dios está vivo. Dios está vivo y tiene control de las personas, tiene control de la enfermedad, hermanos. Yo muchas veces estoy orando y le digo, Señor, así como te pidió David, ¿verdad? Cuando hubo esa plaga, hubo mortandad en Jerusalén por un pecado que había cometido David. Dice que él habla con Dios, Señor, fui yo el que pecó. ¿Por qué van a morir los inocentes? Él clamó a Dios y dice que Dios cesó
hizo cesar la mortandad. Hermano, ¿cree usted que Dios puede hacer eso con el virus? Pero claro, hermanos, Él es creador de todas las cosas y Él permite ciertas cosas que a veces por manipulación del hombre se salgan supuestamente fuera del control, pero Dios lo sabe y Dios tiene poder. Dios no ha perdido nunca una batalla, porque Él tiene controlado hasta el universo, la órbita de los planetas, ¿no es cierto? La distancia que hay entre los planetas y el Sol, todos los movimientos que hacen ellos alrededor de su eje, alrededor del Sol, todo, hermano, todo el universo está bajo el control del Señor. Y Él llena todo, dice. Y Él está en todo lugar. Entonces, Él está contigo en este momento para que puedas comprobar de que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Amén. Dios está más interesado que nosotros en nuestro futuro y en nuestras relaciones. Él está interesado. Y tenemos que clamar hasta lo último, hermanos, así como lo hizo Habacuc. No moriremos, dijo él. No moriremos. ¿Verdad? Él vio la invasión de su tierra, pero él hizo una declaración de fe. No moriremos. Hermanos, hasta lo último, hasta que tú te sientas y Dios te permita estar sano, saludable, ora por tu familia. Y ora pidiéndole al Señor misericordia, que nos dé vida, que nos dé vida y muchos días para ver el bien. ¿Sí? Y que nos siga protegiendo, hermanos, que nos siga guardando. Entonces, esa es la exposición, el cuestionamiento que le hacemos a esa falacia, a esa suposición que planteaba al comienzo de esta prédica. Si Dios me amara, haría algo para solucionar los problemas de mi vida. Claro que sí. Él te ama. Pero Él no responde a veces de acuerdo a un tiempo que nosotros le ponemos o de la manera como nosotros queremos. Dios responde como quiere. Amén. Dios es rey, es soberano, es majestuoso. Es maravilloso. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Piensa en cuáles son las consecuencias acerca de esta pregunta. Cuando la vida nos trata mal, ¿le importa a Dios? Si yo acepto de que sí le importa, entonces, ¿cuáles deberían ser las consecuencias? Veamos. Jesús estuvo dispuesto entonces a sufrir tanto porque la vida de cada persona le importa. ¿Sí? Lo hemos leído. Sufrió porque le importas. ¿Sí? ¿Qué tal si se lo dice a la persona de al lado? Sufrió porque le importas. Yo doy mi vida, dijo el Señor. Y la vuelvo a tomar. Tengo el poder para darla, ¿verdad? Y para volverla. Entonces Él, hermano, voluntariamente dio su vida por ti, por mí. No porque seamos buenos o hayamos hecho algo malo, ¿verdad? Sino que a Él realmente le importa nuestra vida. Si tú eres cristiano, si tú eres hijo de Dios, lo que está ocurriendo en tu vida, recuerda, hermano, no siempre es porque tú hayas hecho algo malo. A veces las cosas tienen que pasar. Y si has hecho algo malo, pues pídele perdón a Dios, arrepiéntete, reconoce tu pecado. Y pídele al Señor que te perdone. Entonces, en la vida de Jesús podemos ver que Él se acerca
a nosotros y quiere caminar a nuestro lado. Él quiere compartir nuestros problemas, ¿sí? Quiere charlar con nosotros, quiere que le hablemos de Él, de lo que nos sucede, pero quiere vernos siempre con actitudes de fe, dando aliento a nuestras casas. Hermanos, varones de manera muy especial en su casa, alienten a su esposa, a su mamá, a sus hermanos menores. Alienten, hermanos, alienten, porque el desaliento fácilmente llega. Pero nosotros no nos movemos, hermanos, por emociones. Ay, me siento mal, no voy a decir nada. Ay, estoy así. Ay, estoy... No, usted ore al Señor y dé aliento. Porque el Señor está a su lado. Él nos va a infundir esperanza para que sepamos que el sufrimiento no es el final, sino el principio de una nueva vida. Algunas personas han llegado ya al límite, quizás no son creyentes, pero es para que a través del sufrimiento también encuentren a Dios, ¿verdad? Porque cuando hay enfermedad, cuando hay dolor, cuando incluso hay amenaza de muerte, no hay ateo que valga, hermano, con su tesis. Yo creo que no conozco ateos, al menos famosos, que no hayan muerto que no estén en su lecho de dolor, hablando con Dios, reconociéndolo. Entonces, hermanos, Dios tiene un propósito. Amén. Cuando la vida nos golpea, entonces igual le importamos a Dios y Él está con nosotros, ¿sí? Por eso Él mandó a Jesucristo a sufrir en la cruz. Y sí que el Señor, si hay alguien que ha sufrido y no hay como Él, varón de dolores, experimentado en quebranto, es el Señor Jesús. Amén. Señor Dios, te adoramos, te damos toda la gloria a ti por todas las cosas que suceden. Eres soberano, eres Señor, dominas sobre todo. Y gracias, amado Dios, porque en lo personal a ti te importa lo que pasa en mi vida, en la vida de cada uno de mis hermanos. Tú nos comprendes, tú nos consuelas, tú nos ayudas, Señor, y tú nos alientas también para que nosotros tengamos la sabiduría, la capacidad, la gracia para poder, Señor, alentar a otros, poder consolar, poder llevar tu evangelio, poder proclamar la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesús. Gracias, gracias bendito Dios. Gracias por mis hermanos, por esta congregación que viene a escuchar tu palabra. Te amamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Toma control de nuestros hogares, de nuestros seres queridos, de familiares, de amigos, de vecinos que en este momento, Señor, están sufriendo, están con miedo. Señor Dios, pero antes nosotros tenemos que aprender, Señor, a estar de rodillas ante ti, Señor, para encomendar nuestras vidas, encomendar, Señor, nuestras vidas y pedirte por esas personas, para que tú las prepares, Señor, para escuchar tu palabra, para que tú, Señor, con tu poder, con tu gracia y de acuerdo a tu buena voluntad, sanes a los enfermos, Señor, haya el cuidado, haya todas las bendiciones de la vida que todavía nos permites tener, Señor, en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén, amén.